Hay un continente en el fin del mundo que ningún gobierno permite visitar libremente. Es la única masa terrestre en la Tierra regida por un tratado que restringe la investigación independiente, prohíbe la actividad militar y exige que cada nación que opera allí comparta sus hallazgos, haciendo que sea casi imposible para el público verificarlos. La versión oficial es que la Antártida es un desierto helado, deshabitado, inhabitable, descubierto en 1820 por exploradores que navegaron al sur y no hallaron más que hielo. Pero los mapas antiguos la dibujaban de forma muy distinta. Mapas que preceden al supuesto descubrimiento por siglos mostraban un continente con costas, ríos y tierras sin hielo. La pregunta no es si la Antártida siempre ha estado congelada. La pregunta es, ¿qué había allí antes de que lo estuviera? Durante siglos los mapas europeos mostraron un vasto territorio que se extendía desde el mar Caspio hasta el Océano Pacífico, bajo un solo nombre, Tartaria. Para el siglo XVIII, se describía como el país más grande de la Tierra. La edición de 1771 de la Enciclopedia Británica le dedica una entrada completa. Describe las ciudades de Tartaria, sus pueblos, sus rutas comerciales y su gobierno. Mapas franceses, holandeses, británicos y alemanes, todos la muestran. Durante 2 siglos, Tartaria fue tan real y documentada como Francia o China, y luego, en el siglo XIX, desaparece del registro histórico. La Tierra en sí no desapareció. Se convirtió en Rusia, Asia Central y China, absorbida y renombrada por imperios en expansión. Pero el nombre desapareció más rápido de lo que la geografía por sí sola puede explicar. Para mediados del siglo XIX, Tartaria como civilización había sido borrada de la conciencia colectiva. Las enciclopedias que la describían fueron reemplazadas por ediciones que no lo hacían. Los mapas que la señalaban fueron sustituidos por mapas que dividían el mismo territorio en las unidades coloniales que las nuevas potencias preferían. Y aquí es donde se pone interesante. Observen los edificios que sobreviven en Rusia, Asia Central y Siberia. Grandes fachadas, techos abovedados, ventanas arqueadas, proporciones arquitectónicas que coinciden con estructuras halladas a miles de kilómetros de distancia, como si hubieran sido trazadas a partir de un mismo plano. La teoría de Tartaria sostiene que esos edificios no fueron construidos por los imperios que los heredaron. Ya estaban allí, heredados de una civilización tan vasta y coherente que los nuevos poderes no tuvieron más opción que ocupar la infraestructura que dejó atrás y luego reescribir la historia de quién la construyó. Lo que no pudieron explicar fueron las puertas y ventanas enterradas, las entradas ornamentadas del primer piso selladas bajo el nivel actual de la calle, los sótanos que nunca debieron ser sótanos. Algo les pasó a esas ciudades, y fuera lo que fuera, ocurrió en todas partes a la vez. Ahora tenlo en cuenta, porque la historia está a punto de hacerse mucho más grande. En 1929, investigadores que examinaban documentos en la biblioteca del Palacio de Topkapi en Estambul encontraron un mapa dibujado en piel de gacela. Fue hecho en 1513 por un almirante otomano llamado Piri Reis. Mostraba las costas de Europa, África y las Américas con una precisión que dejó atónitos a los investigadores, pero fue la parte inferior del mapa la que creó el verdadero problema. El mapa parece mostrar una masa de tierra en el extremo sur del mundo, una costa definida sin hielo, en una ubicación que coincide a grandes rasgos con la Antártida. Este es un mapa de 1513. La Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820, y el continente tal como lo conocemos hoy está enterrado bajo hasta 4 kilómetros de hielo, su costa real invisible sin tecnología de radar moderna. Entonces, ¿cómo pudo un almirante otomano del siglo XVI cartografiar un continente que se suponía que nadie había encontrado aún? Piri Reis escribió notas en el mapa explicando sus fuentes. Dijo que lo recopiló de mapas más antiguos. Algunos que se cree datan de la época de Alejandro Magno. Estaba copiando de fuentes que ya no existen. En 1531,
El cartógrafo francés Oronteus Finaeus fue aún más lejos. Su mapamundi mostraba el continente austral con cadenas montañosas, sistemas fluviales y regiones costeras sin hielo con gran detalle. Cuando los investigadores lo compararon con imágenes de radar modernas de la superficie rocosa bajo la capa de hielo antártica, la alineación geográfica resultó profundamente inquietante. Charles Hapgood, profesor en Keene State College, pasó años en las décadas de 1950 y 1960 analizando estos mapas. Concluyó que solo pudieron ser creadas por una civilización con conocimientos cartográficos avanzados, una que exploró la Antártida cuando estaba libre de hielo. Lo que hizo que el trabajo de Hapgood fuera imposible de descartar fue quien lo leyó. Albert Einstein escribió el prólogo de uno de los libros de Hapgood, calificando su hipótesis de emocionante y digna de seria consideración. Cuando Einstein respalda una idea, suele permanecer en la conversación. La explicación convencional sigue siendo una suposición, geografía teórica de la antigua Grecia, una coincidencia afortunada. Pero los ríos no aparecen en la geografía especulativa, las cadenas montañosas no aparecen, y las costas sin hielo que coinciden con la topografía subglacial no aparecen por accidente. Alguien cartografió la Antártida antes del hielo, lo que significa que alguien estuvo allí. En 1815, el volcán indonesio Monte Tambora entró en erupción, el evento volcánico más grande de la historia registrada. La ceniza que lanzó a la atmósfera superior alteró los patrones climáticos en todo el planeta. 1816 se conoció como el año sin verano. Cayó nieve en junio por Europa y Norteamérica. Las cosechas fallaron en 2 continentes. Siguió la hambruna. La causa no se discute. Pero la teoría de Tartaria propone que 1816 no fue solo un mal año, fue un reinicio. Un evento catastrófico, deliberado o no, que causó no solo una caída temporal de temperatura, sino una reestructuración rápida y permanente del clima en los polos. Un evento lo suficientemente violento como para congelar un territorio habitable y encerrarlo bajo el hielo en una generación. Se citan 2 pruebas. Primero, los datos de los núcleos de hielo de la Antártida contienen capas que algunos investigadores interpretan como registros de cambios climáticos repentinos mucho más recientes de lo que sugiere la cronología glacial convencional. Segundo, las inundaciones de lodo. En decenas de ciudades de Europa, Rusia y Asia Central hay pruebas de que las plantas bajas de edificios del siglo XVIII y principios del XIX fueron enterradas, no demolidas, no reemplazadas, enterradas. Las plantas bajas de edificios elegantes y bien construidos terminaron bajo el nivel de la calle, con sus ventanas medio sumergidas y sus entradas selladas por sedimentos que llegaron rápidamente y sin una fuente evidente. La teoría propone que un único evento catastrófico depositó sedimentos en vastas áreas del hemisferio norte simultáneamente, enterrando las partes inferiores de las estructuras existentes y reiniciando el entorno construido de la noche a la mañana. Las poblaciones que sobrevivieron heredaron ciudades que no habían construido, entraron por los pisos superiores y llamaron sótanos a las secciones inferiores selladas. Generaciones enteras crecieron en estructuras que no construyeron, usando tecnologías que no entendían, en ciudades cuyos pisos originales yacían enterrados bajo ellos. Generaciones enteras crecieron sin saber qué yacía bajo sus pies. Si un reinicio civilizatorio ocurrió en el norte en ese preciso instante, la teoría de Tartaria plantea una pregunta: ¿qué ocurrió en el sur exactamente al mismo tiempo? En 1820, 3 expediciones distintas afirmaron haber avistado la Antártida con semanas de diferencia. Un oficial naval británico llamado Edward Bransfield, un cazador de focas estadounidense llamado Nathaniel Palmer, un almirante ruso llamado Fabian von Bellingshausen. 3 expediciones, 3 naciones. El mismo continente antes desconocido, la misma estación, ninguno consciente de los otros. La explicación convencional es que las aguas antárticas se volvieron comercialmente atractivas para la caza de focas, atrayendo múltiples barcos al sur simultáneamente. Plausible, pero muy conveniente.
La teoría de Tartaria interpreta 1820 de otra forma, no como un descubrimiento, sino como una inspección. Las tres potencias que emergieron dominantes tras el colapso del viejo orden mundial, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia, no estaban encontrando la Antártida por primera vez. Iban a ver qué le había pasado, evaluando el daño, documentando lo que se había congelado, y entonces lo llamaron Antártida, un nombre nuevo para un territorio que, según la lectura tartaria, había existido bajo otro nombre y en un estado muy distinto hasta hace muy poco. Ese nombre importa más de lo que parece. Cuando nombras algo oficialmente, pones el reloj en marcha. La Antártida fue descubierta en 1820, lo que significa que oficialmente no existía nada digno de mención allí antes de 1820. Cualquier estructura, asentamiento o evidencia de habitación previa queda fuera del marco que crea el nombre. No oculto, definido fuera de la existencia antes de que la historia siquiera comience. En las décadas siguientes, expediciones de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Noruega y Alemania plantaron banderas y nombraron costas en honor a sus patrocinadores. Ninguno informó públicamente haber hallado señales de habitación previa, lo cual es porque no las había o porque reportarlas habría requerido explicar algo que el nuevo orden mundial decidió no explicar. Consideren cómo habría sido eso. Un explorador regresa del fin del mundo y anuncia el hallazgo de ruinas congeladas que pertenecen a una civilización que no debería existir. Cada mapa, cada enciclopedia y cada relato de la historia humana, publicado en el siglo anterior, requeriría una revisión. Es más fácil no decir nada. La Antártida no es una capa de hielo plana. Bajo 2 a 4 kilómetros de hielo, yace un paisaje de extraordinaria complejidad. Cadenas montañosas más altas que los Alpes, valles más profundos que el Gran Cañón, lagos más grandes que el lago superior, aislados del mundo exterior por millones de años. Lo sabemos gracias al radar de penetración de hielo. Desde los años 70, sucesivos estudios han cartografiado el terreno subglacial con creciente detalle. Los resultados han sorprendido constantemente a los investigadores que los realizan. Partes importantes de la Antártida Oriental, si se eliminara el hielo, serían tierra seca y habitable sobre el nivel del mar. Las montañas transantárticas rivalizarían con cualquier cosa en América del Sur. Los valles entre ellos en un clima distinto serían totalmente habitables. En 2016, un estudio de la operación Icebridge de la NASA publicó imágenes de lo que parecían ser anomalías geométricas bajo la capa de hielo de la Antártida Occidental. Rasgos lineales, depresiones simétricas, formas inconsistentes con una formación geológica natural. La NASA los describió como posibles sitios de impacto de meteoritos. Investigadores independientes que analizaron las mismas imágenes describieron algo totalmente distinto. Contornos rectangulares, espaciado regular, el tipo de patrón que en cualquier otro lugar de la Tierra provocaría de inmediato una investigación arqueológica. En la Antártida, provocó un comunicado de prensa y no se volvió a hablar del tema. Pero las imágenes permanecieron en línea, y los investigadores que pasaron tiempo analizándolas notaron algo que el comunicado de prensa no mencionó. Varias de las formaciones anómalas se alinean entre sí a lo largo de ejes constantes a intervalos regulares, en un patrón que los sitios de impacto natural no suelen producir. Ese mismo año, imágenes satelitales que circulaban en línea mostraban lo que parecían ser montañas con forma de pirámide en el interior de la Antártida, de 4 lados, simétricas, con pendientes en ángulos constantes en todas sus caras. Los geólogos las explicaron como picos piramidales, un fenómeno natural conocido, donde la erosión por congelación y deshielo talla las cimas de las montañas en formas angulares. Posible, pero la regularidad de los ángulos y el hecho de que varias de estas formaciones aparezcan tan cerca ha mantenido viva la conversación. Luego está el lago Vostok, enterrado bajo casi 4 kilómetros de hielo en la Antártida Oriental, aproximadamente del tamaño del lago Ontario, aislado de la superficie por un periodo estimado de 15 a 25 millones de años. Cuando los científicos rusos perforaron hasta allí en 2012, las muestras de agua contenían ADN bacteriano
distinto a todo lo catalogado anteriormente, vida que había evolucionado en total aislamiento. Lo que eso nos dice es que el hielo antártico no es un archivo muerto, es uno estratificado. Ya sean esas anomalías geométricas, ruinas o geología, nadie ha ido a comprobarlo, porque ir a averiguarlo requiere un permiso que nadie concede para ese fin. En 1959, 12 naciones firmaron el Tratado Antártico. Entró en vigor en 1961 y desde entonces se han unido 54 países, a simple vista admirable, sin armas, sin instalaciones militares, cooperación científica, un modelo de contención internacional, pero lean la letra pequeña. El artículo 7 otorga a las naciones del tratado el derecho a inspeccionar las estaciones y equipos de los demás en cualquier momento, presentado como transparencia. Pero también significa que ninguna nación puede realizar investigaciones independientes sin que todos los demás signatarios lo sepan, y los investigadores independientes, las expediciones privadas, los periodistas y los científicos individuales enfrentan barreras burocráticas y logísticas que simplemente no existen para los programas patrocinados por el gobierno. El continente es en la práctica accesible solo para los gobiernos. Ahora consideren lo que ocurrió justo antes de que se firmara el tratado. Entre 1946 y 1947, Estados Unidos llevó a cabo la Operación High Jump, una expedición militar a la Antártida dirigida por el almirante Richard Byrd. Involucró a 4.700 hombres, 13 barcos y 33 aeronaves. Enviados a un continente helado supuestamente deshabitado y estratégicamente irrelevante, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los recursos militares estaban al límite. El propósito declarado: entrenamiento militar en clima frío, 4.700 hombres y 13 barcos para entrenamiento en clima frío. La expedición terminó abruptamente, meses antes de lo previsto. No se dio ninguna explicación oficial por la retirada anticipada. Cuando los periodistas preguntaron directamente a Byrd qué encontró la expedición, sus respuestas fueron vagas. Habló de una tierra de gran importancia estratégica. Dijo que el mundo no comprendía del todo el significado de lo que se había visto. Nunca dio más detalles. Tras regresar, el almirante Byrd dio una entrevista de prensa en la que advirtió sobre la necesidad de defenderse de aeronaves que podían volar de polo a velocidades increíbles. En 1947 no existían tales aeronaves. La declaración fue tratada como el comentario excéntrico de un explorador cansado. Nunca se le dio seguimiento. El Tratado Antártico fue firmado 12 años después por las mismas potencias que lideraron la expedición. 12 años es tiempo suficiente para decidir qué encontraron, acordar qué hacer al respecto y construir la arquitectura legal para asegurar que nadie más lo encuentre por su cuenta. La postura científica oficial es coherente. La Antártida ha estado congelada durante al menos 34 millones de años. La capa de hielo se formó cuando el pasaje de Drake se abrió, aislando al continente de las corrientes oceánicas cálidas. La civilización humana tiene como máximo 12.000 años. Ambas líneas temporales no se superponen. La evidencia que respalda esto es sustancial, no está fabricada. Pero la teoría de Tartaria no discute la cronología geológica profunda. Discute algo mucho más reciente y mucho más específico. Los registros de núcleos de hielo muestran variabilidad climática. También contienen anomalías, capas que registran cambios de temperatura inusualmente rápidos, sin las transiciones graduales que producen los ciclos glaciales normales. La corriente principal los atribuye a eventos volcánicos y variaciones orbitales. La teoría de Tartaria no cuestiona eso, solo plantea una pregunta: ¿es la explicación completa? Porque si el registro de hielo contiene un evento de congelación polar repentino a principios del siglo XIX, algo rápido, algo reciente, algo que no encaja bien en los datos del ciclo glacial, esa anomalía tiene una explicación. Y esa dirección es el mismo periodo de tiempo en que Tartaria estaba siendo borrada de los mapas, cuando 3 potencias navegaban al sur para nombrar un continente, y cuando un reinicio civilizatorio estaba enterrando calles de ciudades por todo el hemisferio norte. Todos esos eventos, si son reales, convergen en la misma década.
¿O acaso deja espacio para un evento que el marco aceptado nunca ha considerado? Porque considerarlo requeriría preguntar qué había en la Antártida antes de que ocurriera. Esas preguntas no se están haciendo. No porque no tengan respuesta, sino porque el lugar donde podrían estar las respuestas está regido por un tratado que asegura que solo los firmantes tengan acceso, y cada firmante es una nación que surgió del mismo orden del siglo XIX que borró a Tartaria de los mapas, las mismas potencias que renombraron el territorio, las mismas potencias que han controlado el acceso a él durante más de un siglo. Esa no es la estructura de una investigación científica abierta. Esa es la estructura de un acceso controlado. Consideremos lo que realmente sabemos. Mapas antiguos dibujaban la Antártida sin hielo, con ríos, cadenas montañosas y costas definidas, 3 siglos antes de que se supusiera que cualquier explorador la hubiera visto. Una civilización llamada Tartaria ocupó el mundo euroasiático durante siglos, apareció en las obras de referencia más autorizadas de la época y luego fue absorbida y borrada por las mismas potencias que navegaron hacia el sur en 1820. 3 naciones llegaron a la Antártida simultáneamente y reportaron no encontrar nada. Una de esas naciones envió a 4.700 hombres allí 12 años antes de que esas mismas naciones firmaran un tratado que restringía el continente, y ese tratado se ha mantenido por más de 60 años. Cada uno de estos hechos está documentado. Ninguno de ellos prueba la teoría por sí solo, pero la línea que forman al trazarla apunta en una dirección a la que la historia oficial de la Antártida no va. Tartaria era el país más grande de la Tierra. Su nombre estaba en las enciclopedias y luego desapareció. Renombrada, reformulada y eliminada de la versión de la historia que el siglo XIX decidió contar, la Antártida fue nombrada por las mismas potencias que la borraron. Ha sido controlada por esas mismas potencias desde entonces. Si eso es coincidencia o continuidad, es una pregunta que el hielo no puede responder desde debajo de 4 kilómetros de silencio congelado. Pero es una pregunta que vale la pena hacer. ¿Qué creen que hay bajo el hielo? ¿Y creen que el mundo del que nos hablaron es la historia completa? Cuéntenos en los comentarios. Si quieren ver más misterios como este, suscríbanse al canal y denle un me gusta al video. Mantengan la mente abierta y hasta la próxima.